Bien, hoy tenemos otra nueva conferencia. Estará dividida en dos partes. El tema Vaticano, guerra a la ortodoxia rusa. Porque es una auténtica guerra, literal, sí, bélica, pero por detrás de bambalinas hay la auténtica guerra. Hoy vamos a leer algunos artículos y voy a deciros directamente que vamos a leerlo juntos, conmigo lo podéis leer, porque son palabras súper interesantes. Desde luego, esta guerra es mucho más de lo que la gente ve en realidad. A mi espalda hay dos personajes, dos auténticos líderes de dos organizaciones religiosas muy antiguas, pero que no se unen. Lo están intentando todo por parte vaticana para que se unan, pero de momento no es posible. Tarde o temprano conseguirán su objetivo, pero mientras eso se traduce en guerra. Sí, en guerra literal, bélica. Pero detrás de esas bambalinas se están cociendo muchas cosas. Hoy vamos a ver declaraciones para que nos demos cuenta que esta guerra existe. Y es la que ha propiciado la guerra bélica que cada día es noticia. Estad muy atentos porque por un lado veremos cómo el señor Zelensky y Vaticano van andando más de la mano de lo que parece tantas veces, mientras que por el otro lado tenemos a un patriarca, Kirill, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y al señor Putin, que también van bastante de la mano. Mirad si no, vamos a empezar con esta primera noticia. Era el 22 de mayo. El obispo auxiliar en Moscú, impactados por el impulso de paz del Papa. En una entrevista con los medios vaticanos, Monseñor Nicolás Genatevich Dubinin, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú, relata cómo se vivió en la Iglesia y en la sociedad la elección del nuevo Papa. Impactó su primer llamado a una paz desarmada y desarmante, un concepto sencillo pero profundo. Esto generó esperanza. Declaraciones interesantes, veámoslo más ampliado. En Rusia, muchos corazones no permanecieron indiferentes ante las palabras sobre la paz de León XIV, pronunciadas desde la logia central de la Basílica de San Pedro la noche de su elección como pontífice. Impactó su llamado a una paz desarmada y desarmante, un concepto sencillo pero profundo que repitió también en sus discursos posteriores. Esto generó esperanza, revela Monseñor Nicolás Genatevich Dubinin, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. Otro concepto que tocó el imaginario ruso fue el de unidad. El Papa, dice el obispo en una conversación con los medios vaticanos, repitió esta palabra nada menos que 8 veces durante la homilía de la celebración eucarística por el inicio de su ministerio petrino. Una exhortación importante no solo para nuestra Iglesia, sino también para toda la sociedad. Diálogo, solidaridad y espíritu misionero son los otros conceptos clave de León XIV que calaron desde el principio. En el fondo, trazan una línea de continuidad con el pontificado del Papa Francisco y eso nos da un gran consuelo y un nuevo impulso. Un bálsamo que alivia las heridas de una iglesia local duramente golpeada por el conflicto y que sigue rezando sin cesar por el fin total de toda hostilidad. El obispo Dubinin destaca cómo la iglesia rusa se mantiene por encima de las partes precisamente porque en las parroquias se reúnen fieles de distintas nacionalidades, diferentes orígenes culturales y pensamientos diversos. En esta situación,
la Iglesia comparte con la gente todos los dolores, todos los sufrimientos. Y añade, nos pesa mucho la impotencia de no poder cambiar directamente los acontecimientos, pero confiamos en la acción de León XIV asistido por el Espíritu Santo. Bueno, yo diría que está asistido por otro que no es el Espíritu Santo, precisamente, y van a conseguir su objetivo tarde o temprano. Cuando fue elegido el nuevo Papa, gran parte de la sociedad rusa, incluso aquella alejada de la Iglesia, expresó sorpresa y admiración por un hombre que causó inmediatamente una buena impresión. Sí, esto cuando fue elegido el nuevo Papa. Ya ves, qué cambio, ¿no? Es cierto, confirma el obispo auxiliar. Fueron muchos los que me lo dijeron. Se mostraron gratamente sorprendidos al ver a un pontífice juvenil, enérgico y humanamente muy simpático. Es percibido como un hombre de corazón abierto, que también sabe abrir el corazón de la gente, y eso es necesario para superar todos los miedos de nuestra sociedad. Un signo tangible de esperanza es la peregrinación que está realizando una copia del icono de la Salus Populi Romani por todas las parroquias de Rusia. Interesante, ¿eh? Ya sabéis, el Papa anterior, Papa Francisco, iba siempre, antes de cada viaje, a ese lugar, a la Salus Populi Romani, delante de ese cuadrito. Pero es que este Papa ya ha hecho lo mismo. Y esta figurita retratada, dicen, por San Lucas, o pintada por San Lucas, de la Virgen y el Niño, que está allí, en Roma, pues una copia de ese icono va dando vueltas por Rusia para fomentar la religiosidad católica, pero ya sabéis, como la Iglesia Ortodoxa también va del mismo palo, esto puede servir para ir trabajando una unión. Y en eso se están moviendo, porque dice que en las iglesias católicas rusas también va gente de distintas nacionalidades. Pero mirad qué más nos dice ahora. El cuadro de la Virgen fue un regalo que el Papa Francisco quiso hacernos después de que los obispos le pidieran un signo de consuelo, debido a que muchos fieles no podrán venir a Roma como peregrinos para el jubileo. Al final del año santo, el icono será conservado en la Catedral de Moscú. Fijaos, es la forma más clara de decir que estará totalmente unida esa catedral, como no al Vaticano, o a la Santa Sede, por decirlo de algún modo, y que esto se va a trabajar para que finalmente la Virgen los una a todos. Mirad estas declaraciones. Este medio ruso es sumamente interesante lo que cuenta. Intrigas vaticanas. Rusia se ve arrastrada a negociaciones bajo la bandera del Papa. ¿Por qué no deberíamos ceder? Ya sabéis, el papado ha querido hacer de mediador entre Rusia y Ucrania. Así se muestran. Visteis también a Trump con Zelensky precisamente en el día que el Papa estaba ya siendo el número uno puesto allí delante de todos, dentro del Vaticano reunidos. ¿Consiguieron hacer esa mediación finalmente en el Vaticano como quería precisamente el papado? No. Pero mirad por qué dicen que no deben ceder, y esto lo dicen de parte rusa. Fijaos qué cuentan. El tema del Vaticano como plataforma de negociación no ha abandonado las primeras páginas de los medios occidentales. Sin embargo, siempre hay que recordar el papel que desempeñaron los papas en la creación de contradicciones y en el avivamiento del conflicto ucraniano. Sí, he dicho que iba a decir las papas, no, los papas, porque las papas en la creación de todo eso no termina de ir. Si tenemos esto presente, quedará inmediatamente claro por qué Rusia no debe sucumbir a las intrigas y provocaciones del Vaticano. Intrigas y provocaciones del Vaticano, llegan a decir. El Vaticano como plataforma de negociación entre Rusia y Ucrania. Este tema no solo ha cobrado actualidad en los últimos días, también se legitima a través de publicaciones occidentales, como si la decisión de celebrar una nueva ronda de negociaciones aquí ya se hubiera tomado. Por ejemplo, Bloomberg, basándose en datos de sus fuentes, informa que Estados Unidos está pidiendo a Rusia que no incluya a Medinsky y otros de línea dura en la delegación para futuras negociaciones con Ucrania. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha establecido contactos con Kiev con el objetivo de facilitar una segunda ronda de negociaciones, escriben periodistas estadounidenses. Y los funcionarios europeos dicen que están discutiendo celebrar una reunión en el Vaticano tan pronto como la próxima semana. Bien, pues esto no ha sido posible, al menos que se sepa,
¿Y sabéis dónde se ha hecho? En Turquía. Precisamente hace un rato aún estaban en todo ello. Y Turquía se está erigiendo como alguien esencial en toda esta cuestión. Pero eso ya es otra historia. Vamos a seguir con esto. Sin embargo, se destaca que a Rusia no le gusta la idea de involucrar al Vaticano. Al mismo tiempo, los estadounidenses dejan claro en las páginas de Bloomberg que no están pidiendo nuestra opinión. Moscú, según Bloomberg, considera que Turquía es la plataforma ideal. Y allí se ha hecho, ¿eh? Lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación con Trump. La elección de Turquía y la composición de la delegación de 2022, que incluye a Medinsky, se consideran una señal de que Rusia está volviendo a su posición negociadora original, dijo un alto funcionario europeo. Sin embargo, no hay ningún secreto aquí. Rusia ha hablado de esta posición públicamente y en diversos niveles. Sin embargo, Bloomberg publica todo con referencias a interlocutores anónimos, añadiendo de paso que Putin sigue oponiéndose a mantener negociaciones directas con el autoproclamado presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Vaticano o en cualquier otro lugar. Esto, por cierto, no es cierto. Podemos hablar, pero Zelensky no tiene ningún peso, ya que violó las leyes electorales de su propio país. Bueno, ya sabéis esa historia. Bloomberg también escribe que la Iglesia Ortodoxa rusa también se opone a celebrar la reunión en el Vaticano, señalándola como un rival histórico en Ucrania, que no ha expresado críticas por el cierre de iglesias de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Porque ya sabéis todo lo que está pasando en Ucrania al respecto. Rusia no percibe al Vaticano como una parte neutral en este conflicto, subrayan los expertos. En cualquier caso, incluso si se eliminan todos los obstáculos, las negociaciones aún están lejos de alcanzar un acuerdo que requeriría una cumbre entre Trump, Putin y Zelensky para firmar un documento que ponga fin al conflicto, concluyen los estadounidenses de Bloomberg. Nos gustaría explicar en detalle por qué el Vaticano es una plataforma de negociación inaceptable para Rusia. Así, Mikhail Tyurenkov, miembro de la presencia interconciliar de la Iglesia Ortodoxa rusa, destacó en un comentario para Tsargrad. Es difícil imaginar una plataforma peor y menos neutral para las negociaciones entre Rusia y los representantes del régimen de Kiev que el Vaticano. Este lugar es un verdadero símbolo de la destrucción de la unidad espiritual y nacional rusa. Vaya declaraciones, ¿eh? Impresionantes. El fenómeno mismo de la ucranianidad, como antítesis de la rusicidad, surgió en gran medida gracias a los esfuerzos del Vaticano. En 1596, la trágicamente famosa Unión de Brest dividió la Iglesia en las tierras rusas occidentales y creó la Iglesia greco-católica uniata, base del futuro movimiento Bandera y del nazismo ucraniano moderno, recordó nuestro interlocutor. Hace varios años, Su Santidad el Patriarca Kirill habló de manera extremadamente dura y emotiva sobre esta unión. Una de estas divisiones tiene más de 400 años y siempre tuvo como objetivo dividir a la gente que vive en esta región. Y cuando dicen que alguien de fuera ha destruido la unidad del pueblo ucraniano, respondemos: callen. Durante 400 años han trabajado para dividir a nuestro pueblo en Ucrania. Son declaraciones impresionantes. ¿Y por qué? ¿Por qué el papado ha trabajado durante tantísimos años? Cientos de años para conseguir eso. Bueno, haced un poco de historia sobre los jesuitas y todo lo que hicieron para conseguir minar a Rusia. Sí o sí, debían conseguir un objetivo. No lo han podido conseguir hasta ahora, y vaya, se han hecho cosas. Y van a continuar haciéndolas, ¿eh? Pero mirad, aún hay más. Además, Mikhail Tyurenkov añadió: permítanme recordarles que la mayoría de los nazis ucranianos de la Gran Guerra Patria de la División SS Galicia y de la OUN-UPA, así como la columna vertebral ideológica de los Maidanes de 2004 y 2014, eran de los uniatas bajo el control del Vaticano. Y por mucho que los papas intenten encubrir sus actividades con formulaciones evangélicas y consignas pacifistas, en muchos sentidos son responsables del derramamiento de sangre actual en Ucrania.
Mirad qué nos dice OUN UPA, Organización de Nacionalistas Ucranianos, ejército insurgente ucraniano, prohibida en la Federación Rusa. Claro, algunos dirán, bueno, esto es la versión por parte rusa. La parte ucraniana no dirá para nada eso, efectivamente, claro que no dirá eso. Pero es que esto son cuestiones históricas, y esto sí que no son bromas. Y cuando sabemos por profecía que el papado haría precisamente eso, cuando ves ya estas declaraciones, poca duda te queda que realmente las cosas son así. Y tantos años habíamos dicho, hace ya, que irían a hacer todo esto. Ya lo estaban trabajando hace 400 años. Han hecho las 1001, aún lo van a trabajar más. Pero conseguirán su objetivo finalmente. Esa resistencia, tarde o temprano, va a terminar mal. Y mirad también estas otras declaraciones del 23 de mayo. Poco elegante. Lavrov sobre el Vaticano como lugar para negociaciones con Kiev. El canciller ruso apuntó a un inconveniente al organizar una reunión de dos países ortodoxos en la Santa Sede. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha calificado este viernes como poco elegante la potencial elección del Vaticano como lugar de las próximas negociaciones entre Moscú y Kiev. Quiero decir que no deberíamos malgastar nuestras facultades mentales elaborando opciones que no son muy realistas, expresó el canciller ruso en relación a un encuentro de ese tipo en la Santa Sede. Imagínense el Vaticano como lugar de las negociaciones. Es poco elegante, diría yo, cuando países ortodoxos van a discutir cuestiones relacionadas con la eliminación de las causas iniciales del conflicto en una plataforma católica, razonó. En opinión de Lavrov, no sería muy cómodo para el propio Vaticano recibir delegaciones de dos países ortodoxos en estas condiciones. Claro, Ucrania ortodoxa, Rusia ortodoxa, ¿qué pintan en el Vaticano si no quieren la unión con ellos? Pues evidentemente algo falla. Sí, sobre todo además cuando sabemos que la Iglesia ucraniana ortodoxa, la que era totalmente condicionada a Rusia, a Moscú, ese patriarcado pues la han ido minando, han ido cerrando iglesias suyas, teniendo problemas las personas que estaban creyendo en todo eso, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Se generó otra iglesia ucraniana ortodoxa aparte que se desvincula de Rusia. Bueno, ¿por qué? Porque unos se unen al Vaticano, otros no. Y ya sabéis, unidos al Vaticano quiere decir unidos también ¿a quién? A Estados Unidos, lógicamente, y sus aliados. Es la potencia que decía la Biblia que harían lo que hacen. Es lógico, tenía que pasar. Por profecía era así, y así está siendo. Pero aún hay esas reticencias. Y, cómo no, la gente que razonaba un poco ya veía que en el Vaticano esto no se debería hacer, ni se podía hacer, era absurdo. Ortodoxos en el Vaticano negociando la paz. ¿Quién saldría el vencedor de todo? Lógicamente, el Vaticano. El líder moral de la paz, el líder moral absoluto, el capaz de controlarlos a todos y unirlos a todos. Es lo que tarde o temprano buscan y conseguirán. ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, por las buenas normalmente nunca. Continúa diciendo, en ese sentido, recordó durante su intervención en una conferencia de embajadores que una de las causas clave del conflicto en torno a Ucrania radica en el empeño de Kiev por destruir la Iglesia Ortodoxa ucraniana perteneciente al Patriarcado de Moscú, que es lo que ahora os explicaba. Y unas declaraciones del 24 de mayo, exdiputado a Tucker Carlson. El satanismo florece en Ucrania. Según un exdiputado del Parlamento ucraniano, con la dirección de Zelensky se emprendió una campaña de persecución y supresión de la Iglesia Ortodoxa canónica. Sí, esto normalmente no se cuenta mucho, pero los medios rusos, desde luego, lo tienen claro que es así. Y a veces algún periodista también lo va soltando. Bien, dicho esto, nosotros terminamos aquí esta conferencia. Ya ves cómo se está jugando en un tablero por detrás y qué es lo que propició verdaderamente la guerra en Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania, que ya veis cuántos elementos más de distintas naciones están trabajando para que ese conflicto aún siga. Y detrás de todo, ¿quién lo está moviendo? El Vaticano. ¿Cuántas veces hemos dicho eso?
ahora lo veis plasmado en palabras de esa propia gente. Es impresionante. Las profecías delante nuestro y tanta gente sin enterarse. Habrá segunda parte con declaraciones también sumamente interesantes. Hoy terminamos mostrándoos la web oficial del Gran Engaño Final para que podáis ver todos los temas, incluso distribuidos por secciones. Y aquí el blogspot del Gran Engaño Final, donde aparecen las conferencias totalmente en orden, desde las primeras que pude presentar y todas las que hemos ido presentando después, no solo yo, sino varios compañeros más, durante tantos años hasta ahora. Y estas las que presentamos aquí en Girona, las que hacemos públicamente, presencialmente, para la gente que quiere asistir, y donde estamos mostrando temas que van tan vinculados a todo esto, aunque a veces ni lo parece. Pero cuando empiezas a tirar del hilo, todo va al mismo sitio. Y una vez más, terminamos dándos las gracias a todos aquellos que estáis colaborando con vuestros diezmos, donaciones, ofrendas, para que podamos seguir diciendo este mensaje final, el del cuarto ángel, cuando ya queda tan poco tiempo para que todo se cumpla. Pero debemos hacer ese esfuerzo de dar para llegar a más gente hasta que todo el mundo conozca la verdad y pueda decidirse, porque esto no termina solo con conflicto bélico. Luego Cristo vuelve y pondrá punto y final a esto. Y habrá algo más, y ese algo más es la salvación eterna. Y tanta gente ahora no quiere ni plantearse eso. Las profecías delante nuestro que indicaban que eso se cumplirá, y vaya si se cumplirá. Maranata 2031. Próximamente, la segunda parte.